Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu programa Por una Nueva Vida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema pues muy interesante que a ustedes les va a interesar bastante. Este es consecuencias psicológicas de las enfermedades crónicas degenerativas. Les recuerdo que este es un programa en colaboración con Secretaría de Salud y Corazit, y bueno, obviamente con el objetivo de enviar a ustedes pues información acerca de la salud mental y obviamente de la salud integral en general. Así que bueno, tengo el honor de presentarles a la doctora Araceli Ramírez Montiel, quien es coordinador médico de la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas. Hola doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy a gusto de estar con ustedes. Gracias por su presencia. También les presento al doctor Guadalupe Díaz, quien es médico internista del Hospital General de Tlaxcala. Doctor. Buenas noches, gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Gracias a usted. Y también con nosotros la maestra María Eugenia Figueroa, quien es terapeuta familiar y tanatóloga. Hola Maru, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias por su presencia. Y bien, ¿quién nos podría decir qué son las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cuál es el asunto principal con estas enfermedades? Bueno, pues las enfermedades crónico-degenerativas, hablamos de un sinfín de enfermedades, pero bueno, la característica es que tienen una larga evolución y puede ser permanente, puede ser para toda la vida. Y entre algunas de las enfermedades crónicas tenemos diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal, síndrome metabólico. También están otras categorías, ¿verdad? Como algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, ¿verdad? Que tiene larga evolución, o bien enfermedades infecciosas que pueden ser graves como es el VIH-Sida. Bueno, son conocidas desde nuestro punto de vista de todo lo emocional y todo lo espiritual como enfermedades que tienen un largo deterioro en el proyecto de vida misma del ser humano y que además causan estragos tanto en el paciente como en la familia y que llevan un proceso de duelo complicado y doloroso y que nuestros pacientes tienen que ser comprendidos y escuchados. Doctora, ¿nos podría dar algún ejemplo de estas enfermedades? Sí, bueno, comentábamos que las enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, que están relacionadas con una alteración crónica, ¿no? Básicamente van degenerando, van dañando órganos vitales, como es la vista, el corazón, el riñón, alteraciones del sistema nervioso. Todo esto pues está asociado a un daño crónico a largo plazo o de larga evolución. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla algunas imágenes, ¿sí? Que, bueno, si gustan explicárnoslas, ¿qué se hace? ¿Son revisiones, son chequeos? Sí, claro. Sí, claro. Sí, yo quisiera comentar, las instituciones de salud, bueno, llámese la que se llame, han tomado una iniciativa global, por así decirlo, en el país, de ahí acudir a tu centro de salud y hacerte un chequeo, ¿sí? Que consiste más que nada en tomar algunas mediciones de presión arterial, por ejemplo, tu talla, tu peso, medirte la cintura, ¿verdad? Y después de tomarte una medida que te da una alerta, ¿no? Para el hombre o la mujer y pues decir, estás en riesgo de padecer obesidad o diabetes o el llamado síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces yo apoyaría que la población que se sienta o como dice la doctora, tenga un riesgo genético, un historial de diabetes, un enfermo diabético, con colesterol, etcétera, se acerca a la unidad médica de salud o si no está a su alcance un consultorio privado y se haga el chequeo correspondiente para que su salud, ¿verdad? O el cuidado personal, en este caso, se vea beneficiado. En este caso lo que veíamos en las imágenes era la toma de la circunferencia, ¿no? Sí, de claro. La cintura, sí. Que es un indicador para saber si existe, por ejemplo, obesidad, ¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor, tantos centímetros más, menos kilos, el chequeo de la presión arterial. Claro. Sí, es muy importante. Realmente la circunferencia de la cintura nos habla del riesgo para diabetes o en este caso un paciente que tiene ya diabetes tiene mayor complicación. ¿Por qué? Porque la cintura, una cintura mayor a 80 centímetros en la mujer ya es un riesgo. En el caso de los hombres, una cintura mayor a 90 centímetros ya es un riesgo. El tejido graso que se forma en el abdomen
nos hace que tengamos problemas de complicaciones, ¿sí? Esa grasa que se pega a nuestros intestinos está haciendo mucho daño, ¿no? Mucho daño a nivel celular y bueno, indudablemente esto es un riesgo para padecer o diabetes o tener ya diabetes, hipertensión, alteraciones de grasa en sangre. Entonces todo esto se suma, lo que decía el doctor, son factores que se van sumando y que se llaman síndrome metabólico, alteración de lípidos, aumento de la cintura, elevación de la tensión arterial, alteración de la glucosa o bien diabetes. Entonces todos estos se van sumando y con 3 factores que se sumen, hablamos ya de un síndrome metabólico, es el conjunto de esas alteraciones. Entonces es muy importante la medición de la cintura, con solo saber que la cintura la tenemos en un parámetro fuera de lo normal, hablamos ya de un riesgo para diabetes, que es muy importante. Nos decía, bueno, si nos lo puede repetir, 80 centímetros para mujeres, para la máximo, mujer, y en varones, 90 centímetros para el varón. Okay. Sí, y un poquito antes, ¿no? O sea, ¿por qué esperarnos a que pase todo esto? Nuestra inteligencia emocional entonces está disminuida. Hay que ver nuestro plan de vida, a dónde vamos, quién soy yo, cómo está mi autoestima, mi familia, qué quiero heredar a los demás y sobre todo el darse cuenta de que vivimos, que estamos aquí y recordar nosotros también como servicio de salud que nuestros pacientes llegan carenciados. Desde que ya llegan y ponen un pie en el hospital están teniendo una pérdida y esa pérdida tenemos nosotros que estar muy conscientes de comprenderlos, respetarlos, escucharlos, aún sabedores nosotros que traen su baja autoestima y vulnerabilidad emocional. La idea es que este programa pueda difundir esta situación para que ellos mismos se puedan cuidar a sí mismos, a su entorno también biopsicosocial, pero además también que tengamos una cultura más sana en Tlaxcala de las enfermedades crónico-degenerativas y de nuestra salud emocional además, ¿no? Sí, que tiene mucha relación, ¿no? Y precisamente este es uno de los objetivos. Claro, porque después de la enfermedad también, ya lo vemos en el manual diagnóstico de trastornos mentales, después de la enfermedad vienen otro tipo de diagnósticos, como es la depresión, el suicidio y otras situaciones también severas, que ya lo decía Sócrates y Hipócrates y todos nuestros galenos, ¿no? El que tiene un porqué encontrar siempre un cómo, cuerpo, mente, ¿no? Y espiritualidad, porque también en esos momentos que el paciente se le da el impacto del diagnóstico, su espiritualidad se ve muy vulnerable, ¿no? Toda su vida, todo su entorno, todo su ser, y entonces hay algo con el desapego al tratamiento que se llama suicidio pasivo. Es decir, que después del diagnóstico ya no tengo nada que hacer, se empiezan a sentir muy mal dentro del núcleo familiar, quieren abortar el sistema familiar y entonces empezamos a tener dificultades también inclusive no solamente físicas y emocionales, sino también laborales y es una cadena que vamos teniendo pérdidas y duelos y situaciones bastante serias que nos conllevan a la muerte. Como dices, ¿no? Cuando se da la noticia del diagnóstico, la enfermedad, pues viene la parte del duelo, el enojo, la negación, el enojo, etcétera. Y viene estos sentimientos de desesperanza, ¿no? De, no sé, me voy a morir y tal vez no sea así, ¿no? Sin embargo, ¿cómo poder decir, sabes qué, todavía tengo tiempo, ¿sí? De recuperar la salud, ¿no? De vivir, gente me necesita, yo necesito de estas personas. ¿Cómo recuperar esto? Recuperar con medio de un manejo multidisciplinario, pero lo más importante es también saber que cada paciente tiene una personalidad diferente. Entonces el soporte de su personalidad, sus cuidadores primarios que vienen siendo la familia, el apego al tratamiento, el conocer el paciente mismo su enfermedad, qué es lo que le sucede, se llama una cuestión psicoeducativa, donde el paciente mismo empieza a revisar y nosotros también lo acompañamos en este proceso de dolor, de duelo y irle mostrando el camino que está sucediendo. Además en tanatología nosotros sabemos que nada es permanente. Todo es un proceso de cuidar la vida misma y cuidar el bien morir. Pero el doctor ya lo decía también, con una calidad de vida. ¿Qué calidad de vida va a tener mi paciente? Entonces, en la medida que ellos se apeguen al tratamiento y vean posibles soluciones, vamos a tener un mayor beneficio para el paciente, para la familia, inclusive nosotros también, ¿no? Dentro del sistema de salud vamos a ir bien, ¿no? Claro. Inclusive yo les quiero decir que a pesar de que algunos pacientes diabéticos ya no pueden ver, no pueden oír, tenemos ahorita un concurso el 12 de diciembre en el hospital donde ellos van a desarrollar sus talentos y alguna persona podrá decir, no, pero yo no puedo desarrollar mis talentos, no veo, no escucho. La sensopercepción, todo este proceso psicológico que se tiene,
tenemos algunas habilidades, algunas virtudes, y entonces esto genera inclusive una cuestión económica. Va a haber 3 primeros lugares, están todos invitados, todos los pacientes de renales, para que participen con nosotros en este magno evento para celebrar nuestra Navidad, ¿no? Perfecto. Cierre de año. Y esto está muy bien para incentivar a la gente a que siga, ¿no? Claro. De por sí, bueno, es para bien, claro, es para su salud. Sin embargo, estos pequeños estímulos, no hablemos del económico, sino el de sentirme parte claro, de, ¿no? De identificarme con otros, y decir, no claro, únicamente me está pasando a mí, sino también a otras personas les está sucediendo y están saliendo adelante. Yo, ¿por qué no hacerlo, no? Y tomar esos ejemplos para claro, continuar, ¿no? Sí, inclusive apenas fue risoterapia, fueron las personas de risoterapia. Fue algo muy divertido, muy lindo, porque la risa es otro mecanismo más para salir adelante, ¿no? No sé qué piensas, doctor. No, bastante. En el sistema nervioso central, esta chispita, sí, claro, que da pues risa. hay modelos de esta terapéutica, pues, hasta hay una película famosa, ¿verdad? Entonces, Claro, está demostrado que la risoterapia mejora el sistema inmune, inclusive puede ser capaz de curar a una persona que tiene deterioro de su estado general, ¿sí? Algo interesante que comentó Maru, ¿no? De los pacientes con pues, actividad que ella propone para diciembre, ¿sí? De que el paciente afectado crónicamente se sienta útil, ¿sí? Que se sienta una persona útil y productiva. Y de hecho, como ella dice, se puede ganar la vida, ¿sí? Y de esa manera entender que no todo está perdido el hecho de que padezca una enfermedad crónica. Inclusive su enfermedad puede ser un buen comienzo en vez de un final malo, ¿sí? Claro. Eso es interesante. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, cuidarnos un poquito más para evitar llegar a ese punto? Pues repetidamente, bueno, y no nos cansamos de decir que la prevención es lo más importante. Desde la casa empieza la prevención, hábitos alimenticios, de deporte, bien importante el medio de comunicación que tenemos, radio, televisión, cine, por todos lados nos están bombardeando con información. Yo creo que es tomarla en consideración, tomarla en cuenta, ¿verdad? La mejor parte, ¿sí? Y tomar acciones, ¿sí? Hacerle caso. En el caso de ir al médico, por ejemplo, te diagnostica tal enfermedad, pues bueno, créele, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos nosotros en medicina, pues es basado en evidencia, ¿sí? Estas actividades, doctor, por ejemplo, que vemos en pantalla. No, claro. Claro. Ahí estamos viendo en pantalla el Activación ejercicio, física. lo que decía la doctora, 30 minutos de ejercicio al día nos ayudan, ¿verdad? Inclusive a veces no necesariamente puede ser en un lugar público, sino también en la casa. Claro. A veces frente a la televisión, ¿cuántos programas no hay a donde nos enseñan, ¿verdad? Con una silla o simplemente unos ejercicios, ¿verdad? Para ponernos en movimiento. Sí, son importantes porque estos ejercicios obviamente van encaminados hacia la persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una persona de 70 años no podrá una caminata muy larga, pero hay ejercicios muy específicos que obviamente van encaminados, claro, y en pro de su Pero, por ejemplo, la musicoterapia físico. con una persona que ahorita comentas de ese ciclo vital es muy importante. Y yo le agradezco al doctor también aquí presente, que estando en la UCI, unidad de cuidados intensivos, se ha adaptado tanto y me ha facilitado de que yo entre con la grabadora y empecemos a trabajar frecuencias medias, frecuencias bajas con pacientes que están intubados. Entonces, hay muchos procedimientos actualmente que pueden generar en el paciente un bienestar más adecuado, ¿no? Sí, desde luego. Y agradecemos tu colaboración allá con los pacientes, sí, ¿verdad? No sé qué opina, doctora, al respecto. Sí, pues miren, nosotros en el aspecto de la actividad física, para nosotros es un pilar para el tratamiento y el control de un paciente con enfermedades crónicas. Se le da un plan de ejercicio al paciente que tiene que incluso ser dirigido de acuerdo a las condiciones del paciente, a las condiciones de salud, y además el paciente lo puede replicar en su hogar. Eso es muy importante porque a través de esa recomendación, de esa prescripción de la actividad física, el paciente en casa lo puede realizar perfectamente. Aquí lo que trabajamos es los componentes de la actividad física,
Sabemos que, bueno, hacer ejercicio nos beneficia, pero ya específicamente hablando de qué nos puede beneficiar más, es enseñarle al paciente a que tenga una fase de calentamiento, una fase intensiva de actividad física y una fase de relajación, donde esto va a favorecer sus condiciones de salud y por lo tanto, y al mismo tiempo va a hacer que el paciente no tenga alguna lesión, que condicione a que ya no quiera volver a hacer ejercicio. Entonces esto nos ayuda mucho. Afortunadamente contamos con activadores físicos que también ahora nos apoyan mucho en la prescripción de la actividad física y bueno, está siempre supervisada por el médico, que es el especialista en prescribir la actividad física, y bueno, el seguimiento que se da es a través de una actividad física o el mismo paciente en su domicilio. Y es claro, la yoga, ¿no? También la yoga, ¿no? También, una claro. persona es muy espiritual. Y veíamos en el video, bueno, personas tanto, bueno, adultas, no tan adultas, jovencitas, una niñita, ¿no? Eso es muy importante que, por ejemplo, se haga estas actividades, pues, en familia, porque siempre queremos que hagamos ejercicio ya que tenemos 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, es muy difícil. Entonces, comenzar, ¿no?, desde una edad temprana, ese ejemplo, yo creo que las personas más significativas son papá y mamá. Entonces, si papá y mamá empiezan a hacer ejercicio, seguramente se van a prevenir estas enfermedades, digamos, en los pequeñitos, ¿no? Porque también existe, bueno, la diabetes juvenil, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Sí, retomando lo del ejercicio, estas recomendaciones, pues también en la escuela. Bueno, me ha tocado a mí ser partícipe de estas recomendaciones y acompañar a la familia, en este caso a los hijos, ¿verdad?, para la activación física, y es bonito porque te das cuenta cómo a la gente sí está volteando a ver qué está pasando con el vecino, el de enfrente, el de atrás, que está enfermo y que él no quiere quedar o yo no quiero quedar como él. Entonces entra la activación física y te hace feliz, te hace saludable. Claro. Ajá. Sí, y preguntaba usted, lo de la diabetes juvenil, sí, efectivamente. Puede haber diabetes hasta aún inútero. ¿Ah, sí? Sí, puede haber diabetes en recién nacidos, ¿sí? Yo cuando fui pasante conocí niños en un hospital del Distrito Federal de Niños, conocí dializados, ciegos, ¿verdad?, con tumores, muchas cosas tristes, ¿verdad? Y así como uno avanza en la carrera, pues te das cuenta que la enfermedad no respeta edad, y más las crónico-degenerativas. Sí, es que la idea es que no es tan importante lo que te suceda en la vida, sino tú qué vas a hacer con lo que te sucedió en la vida. Si ya está el diagnóstico de una enfermedad, ¿qué voy a hacer con eso? Porque vives, estás aquí y te necesitamos. Entonces eres parte de este mundo y nuestra conciencia está contigo, nuestro espíritu. Entonces, en esa medida que el ser humano empieza a encontrar una paz, un bienestar interno, así tenga el diagnóstico de cáncer, así tenga otro que es muy doloroso, muy complicado, hay servicios de salud que nosotros estamos esperando para servirles, y que lo más importante es saber que viven en ese momento y que tienen una tarea en esta vida, y que si es vivir o salir adelante de la enfermedad, vamos adelante. Nosotros tenemos pacientes en el hospital que ellos trabajan, vuelven a su pareja, se reencuentran, se trabaja también la terapia del perdón, la terapia del sentido de vida. Hay algo también bien importante que se puede hacer como una cuestión preventiva, retomando un poco lo del deporte, la línea de vida. Yo escribo: en este momento de mi vida tengo tal edad y qué soy y a dónde voy y qué puedo hacer, independientemente que no se acerquen a nosotros ya con un diagnóstico, lo podemos hacer en casa. Nosotros como padres de familia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero darme cuenta cuál es mi sentido de vida, a dónde voy, qué quiero, quién soy, qué amor le doy a mi pareja, a mi comunicación, cómo estoy en mi trabajo, qué satisfacción me da a mí de lo que hago o no hago. Hacer un alto como el semáforo, que tiene el rojo, el verde, el amarillo, y decir: alto, rojo, alto a esto. Amarillo, preventiva, que eso es una cuestión preventiva, ¿no creen? Claro. Y verde, vamos a salir adelante, vamos a resurgir de las cenizas como el ave fénix, vamos a leer qué son las enfermedades, pero vamos a ver también qué es la vida, qué es la felicidad. Bailar, por ejemplo, es algo también muy rico, muy gratificante. La yoga, ya lo comentábamos, y también instruirnos, hacernos responsables y darnos cuenta
que nosotros tenemos un sentido de vida y un porqué aquí, ¿no? Exactamente, y lo que dices, ¿no? Muchas personas, cuando algo desagradable nos pasa, siempre preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí, Claro. si yo me porto bien, si yo me cuido, etcétera. Porque hay personas que se cuidan y a pesar de eso, como decía por los factores genéticos la doctora hace un momento, bueno, pues tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, en lugar de preguntarlos por qué, ahora ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Como muy bien lo decías, Maru. Sí, Y claro. pues no la persona, por ejemplo, en este caso Rafael Cerón no es el diabético, ¿no? Es una persona que, bueno, pues, ni modo, tiene diabetes, pero también tiene otras cualidades y no únicamente encasillarlo como, pobre, es que, híjole, tiene diabetes, ¿no? Sí. O también la sociedad pues llega a Sí. etiquetar y limitar, ¿no? Sobre todo esta parte, porque bueno, ahora ya no vamos a hacer fiestas porque la abuelita es diabética y no puede comer esto o es lo otro, ¿no? También incluirlas, porque Integrarlos. en este caso se sentirían pues relegados, ¿no? Ay, pues es que soy una limitante, mucha gente Claro. comenta es que ya no estoy enferma, soy un estorbo, y no, al contrario, ¿no? Siguen estando presentes y son muy importantes para todos. Claro, Sí. algo extra Claro. que me gustaría comentar es esta parte que comentó Rafa con respecto a integrar a la familia. Un paciente que tiene diabetes, porque no lo llamamos paciente diabético, ¿no? Un paciente que vive con diabetes tiene que aprender a vivir con la enfermedad y tiene que involucrarse en la familia. Si definitivamente la familia no puede quedarse a un lado, ¿sí? Para nosotros es muy importante que la familia participe con el paciente y que además haga cambios en el estilo de vida que van a mejorar sus condiciones de salud de la misma familia, si es que va de la mano con el paciente. Entonces, sí buscamos mucho esta parte en la clínica donde trabajamos, en la UNEM, enfermedades crónicas, el integrar a la familia y además que el paciente haga sus cambios de forma permanente. Hablamos y comentaba la licenciada de las recaídas que tenemos en pacientes. Entonces tenemos que estar ahí para ayudar al paciente a que mejore sus condiciones de salud y bueno, nosotros estamos para fortalecer ese apoyo, pero finalmente quien toma la decisión es el paciente. Entonces sí enfatizamos mucho que todo lo que las recomendaciones que podemos dar al paciente las haga vida, las haga prácticas, aprenda a vivir con el padecimiento para que mejore su calidad de vida de él y de su familia. Claro, a mí me gustaría bueno, que se explicara un poquito para que la gente que nos ve en casa se diera cuenta de la diferencia que hay entre las actividades que hacen en la UNEM y las actividades que hacen en el hospital. Por favor, Claro. ¿nos podría Bueno, dar la diferencia? En la UNEM Enfermedades Crónicas lo que hacemos es trabajar bajo un modelo preventivo y curativo, porque prevenimos complicaciones de estas enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, prevenimos esas complicaciones y también abarcamos la parte de la prevención en las comunidades a través de identificar riesgos en la población. Un paciente mayor de 20 años que tiene sobrepeso, tiene obesidad, no hace ejercicio, tiene aumento de la cintura, nos habla ya de un riesgo. Entonces con él trabajamos, se le explica el riesgo que tiene para enfermedades cardiovasculares, para diabetes o el padecimiento que tenga en ese momento y se le pide que acuda a su clínica, a su unidad médica más cercana para que pueda ser referido a la clínica. Nosotros recibimos pacientes con estos padecimientos crónicos sin control, es decir, que las cifras de glucosa estén fuera de parámetros normales, que la presión no se controle, y que tengan alteraciones a lo mejor de lípidos asociadas a estos padecimientos. Entonces es un paciente que no tiene control, lo recibimos en la clínica de especialistas en enfermedades crónicas a través de una referencia y bueno, tiene que tener seguro popular por el seguimiento que tenemos en la clínica. Están ahí un año de tratamiento bajo un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario se encarga de abordarlos. Es un nutriólogo, un psicólogo, un trabajador social, un área de enfermería especializada en enfermedades crónicas y bajo la dirección de todo ese equipo, el paciente tiene que mejorar sus condiciones de salud. Se le hace conciencia de enfermedad, tiene talleres, sesiones educativas donde trabaja precisamente el autocuidado y la adherencia al tratamiento a través también de las sesiones psicológicas. El médico está muy enfocado a la prevención de las complicaciones a través de la detección oportuna y el tratamiento de estas enfermedades. ¿Y en el caso del hospital, doctor? Claro, a nivel de hospital, que es un segundo nivel de atención médica, bueno, allá vemos a los pacientes ya con afecciones importantes, ¿sí? En la unidad en la que estoy, por ejemplo, nosotros recibimos a los enfermos con una condición de salud aguda, ¿sí? Que pone en riesgo su vida, pero que si no se cuida o no se recupera en ese momento, ¿sí? Puede llevarlo a la cronicidad.
nosotros los recuperamos, ¿verdad? De ese evento agudo, ¿sí? Hacemos los esfuerzos por involucrar a la familia también en cierto punto en la asistencia psicológica, de información, básicamente, y del tratamiento. Si se la inicia ahí y va a ser llevado crónicamente, ¿verdad? Que se lleve a cabo al pie de la letra, ¿sí? Ya una vez que está recuperado, lo damos de alta a hospital, ¿sí? Y también interviene un equipo multidisciplinario, ¿sí? A nosotros nos interesa que el enfermo, ¿verdad? Que llega grave, ¿verdad? Se incorpore a su vida social, a su vida familiar y a su vida laboral. Ajá. Y para eso también nosotros pedimos la intervención de la doctora Maru, ajá, o del nutriólogo, de algún otro médico internista, porque esos pacientes deben de tener seguimiento tanto en una área de hospitalización hasta su egreso, y de ahí derivarlos a un servicio en el cual va a tener consultas ya sea programada cada mes o cada mes según esté su afección de salud, de tal manera, ¿verdad?, que el enfermo pues se recupere y hacerle más conciencia de que su enfermedad pues es tratable, es controlable, sí, ¿verdad? Algunas, bueno, como la tuberculosis en su caso, que es un tema aparte, pues, pero también son enfermos que pueden estar crónicamente enfermos, ¿verdad? Se puede curar. Claro, entonces entiendo que la diferencia es que, por ejemplo, en la UNEM es más la parte preventiva, de vigilancia, ¿sí? Y personas que a lo mejor todavía no tengan el diagnóstico, pero que tengan varios días de presión alta o con la glucosa elevada. Y en el caso del hospital, personas que tienen el diagnóstico y que están en un estado de salud pues un poquito grave, ¿verdad? Claro, sí, en mi área es lo que tratamos. Y obviamente también nosotros en los recorridos en hospital, a solicitud de los médicos, ¿verdad?, que les interesa que evaluemos a sus enfermos, bueno, también encontramos enfermos no tan graves, pero sí deteriorados, y es donde nosotros podemos intervenir, ajustar su tratamiento, hacer las recomendaciones al médico, en ese caso que pide la valoración, y al paciente y a la familia, ¿sí? Involucrar a todos en equipo. En la UNEM también la referencia, ¿no? Por ejemplo, si viene en un estado de salud deteriorado, se refiere al hospital, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hacemos es informar a las unidades médicas del servicio que tenemos. Es un servicio multidisciplinario para pacientes con los padecimientos crónicos que no tengan complicaciones, que estén en descontrol. Trabajamos este modelo que comentaba, es preventivo de complicaciones en pacientes ya crónicos, porque tratamos a los pacientes a través del equipo multidisciplinario. Y ya si hay un paciente que refieren a la clínica que esté con alguna complicación aguda, no lo podemos ver en la clínica, tiene que ir a hospital para el tratamiento, como lo comentaba el doctor, para tratar la complicación aguda. Sí, además en mi área, bueno, tengo un trabajo hermosísimo porque estoy contactando con los pacientes que están en este proceso de duelo y que están, la verdad, pasándola bastante mal, que tienen bastante miedo, que están empezando a tener inclusive ya ansiedad o depresión. Y bueno, primero los atendemos nosotros tanto en la consulta externa como también además en el área de hospitalaria, y trabajo con ellos algo que se llama terapia ocupacional. Ellos ahorita no los trajimos, pero ellos bordan, ellos pintan y hacen, cantan, estando inclusive ya internados, inclusive cantan ellos, y les pongo determinadas dinámicas en el área de hospitalaria. En el área de la consulta externa también es algo muy, muy grandioso, porque por medio de determinadas técnicas terapéuticas individuales les ayuda bastante, porque empiezan a reencontrarse como es la tanatología, el sentido del bien vivir y del bien morir, que es algo que no sé si lo practiquen ustedes, pero nosotros en el hospital sí contamos con este servicio, con esta área de salud mental, y además de cuidados paliativos. Hay bastante bibliografía que habla acerca del cuidado magno que se le debe de dar en la calidad de vida del paciente. Y además hacemos toda esta situación de los talleres vivenciales, que son en diferentes áreas, tanto la situación de grupo con el paciente identificado, donde ellos mismos se ayudan y se escuchan y se miran unos a otros y al menos se sienten comprendidos, y que desarrollan un sentido de pertenencia, de sentimientos de salir adelante. Asimismo también esta otra historia que es acerca de la muerte. Nosotros tenemos que empezar a hablar de esta historia de las pérdidas, ¿no?
Entonces cuando el doctor da el diagnóstico de, bueno, pues ya no sirven sus riñones, ellos creen a sí mismos que van a fallecer, y no es así. Lo único que está diciendo el doctor es que son insuficientes sus riñones en el caso de la enfermedad renal, y que todo su organismo está, bueno, de alguna manera, dependiendo del paciente, deteriorándose, claro, con dificultades, pero que podemos nosotros como equipo sacarlo adelante. Entonces es un trabajo multidisciplinario extraordinario el que hace nutrición, trabajo social, enfermería. Tenemos una enfermera en capacitación que yo la observo y la escucho y es muy risueña, y ella les enseña al paciente a dializarse a sí mismo, y también a la familia, 2 o 3 familiares que se dialicen. Entonces esta historia va a reescribirse de la historia de vida de cada uno de nosotros, y sí es bien importante hacer una prevención, y es también muy importante saber que si ya estoy en los últimos momentos de mi vida, de qué manera voy a pasar estos eventos que no pensaba yo vivir, como es la muerte y un deterioro progresivo, ¿no? Claro, y como lo dices y lo has hecho en repetidas ocasiones en lo que va del programa, hablar del duelo, y que la gente que nos ve entienda que no únicamente hablar de duelos cuando ya alguien falleció en nuestra vida. Bueno, pasamos por muchísimos duelos. El duelo al que te refieres, bueno, es la pérdida o el duelo por pérdida de la salud, que es algo muy importante, ¿sí? Y que obviamente se necesita este tratamiento. Por ejemplo, Maru, ¿qué sucede? Si yo me siento bien, ¿me voy a tener buena salud? O al revés, si tengo buena salud, me voy a sentir bien. Bueno, mira, depende qué esté sucediendo. ¿Cuál es la narrativa dominante que el ser humano tiene? O sea, la narración que yo cuento de mí misma, ¿no? Pero si yo en estos momentos me siento acompañada por mi núcleo familiar, me siento acompañada por mi estado laboral, soy funcional en las escuelas, estoy pensando en un adolescente, en un joven, tengo un sentido de pertenencia que me magnifica y que me empodera. Entonces, en estos momentos, a lo mejor las crisis, porque todos tenemos crisis, las crisis que puedo tener yo como ser humano, me van a dañar, me van a hacer sentir mal. En ese momento va a entrar cierta tristeza, melancolía, pero sin embargo, mi yo fuerte me voy a recuperar y voy a tener la capacidad de salir adelante. Sin embargo, cuando yo ya tengo una baja autoestima, tengo consumo de drogas, que a veces, tú sabes, doctor, que a veces llegan, ¿no? Claro. Tenemos ingesta de tóxicos, y además tenemos una inadecuada nutrición, un sistema de calidad de una familia refrigerador, ¿no? Estoy empezando a pensar o una familia multiproblemática, como nosotros los analizamos. Y entonces una serie de factores que se unen a mí y que me vuelven ya no un polvorón, sino migajas del polvorón. Mi autoestima y mi sentido de vida dicen, ya no puedo salir adelante, no soy capaz. Y de verdad que el ser humano no se siente capaz, porque ya está teniendo un deterioro progresivo en general de su vida. Cuerpo, mente y espíritu van para abajo. Entonces, aquí yo creo que me encantaron esas palabras y un poema que también conocemos, que dice, yo soy el profundo deseo que me impulsa. Dependiendo de lo que yo sienta y piense, es lo que yo voy a dar al otro. También me voy a gestar en el otro y me voy a ver en el otro. Si yo me veo en el espejo, por ejemplo, y digo, bueno, basta ya, Maru, hay que hacer determinadas actividades, ¿no? Y hay que parar, entonces hay que hacerlo, hay que escucharnos a nosotros mismos. Hay que ver que nosotros tenemos una misión en esta vida, y dependiendo de esta misión del 1 al 10, cómo voy, qué borró, qué acepto, porque hay que aceptarse también, responsabilizarse de mis errores y avanzar. Esa es un poco la idea. Hasta inclusive, ahorita yo vengo llegando de un congreso en Acapulco de tanatología y de cuidados paliativos, donde ya hay un grupo muy grande de tanatólogos que estamos aquí al servicio, y donde una de las frases decía que ese es el siglo de los ancianos, doctor. Así es, claro. Así dice, nosotros ya somos más longevos, la medicina, ¿no? Así es. Entonces sí. Ha hecho que nosotros vivamos más años, pero ¿de qué forma? ¿Con qué calidad? Y entonces, bueno, pues ahora la musicoterapia, la psicoterapia, el taller de apego al tratamiento, estar juntos, perdonarse, es una terapia del perdón también, y reescribir mi historia de vida después y antes es benéfico. Claro, esta misma pregunta va para ustedes, como médicos, bueno, Maru, pues por su área, su perfil, como médicos, ustedes, ¿cuál es su opinión? Hay personas que a lo mejor se sienten mal y se ven mal, y al revés, ¿cuál sería lo más adecuado? Bueno, en este caso los pacientes
primero tienen que conocer, ¿no? Les comentaba, si un paciente no identifica cuál es el problema, va a estar mucho tiempo, a lo mejor una etapa de precontemplación o contemplación, no sabiendo qué hacer, ¿no? Si el paciente identifica que tiene un problema y empieza a tomar medidas, empieza a ser consciente ese padecimiento, va a encontrar herramientas que le van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Ahí es algo muy importante del ser humano, ¿no? El tomar una decisión de cambiar el enfoque a la vida, ¿no? Decir, bueno, tengo este padecimiento, pero ¿qué me está dando de enseñanza este padecimiento, ¿no? A lo mejor me está dando una enseñanza de cómo tengo que cuidarme, cómo tengo que cuidar mejor mi cuerpo, cómo tengo que valorar lo que tengo, la vida y demás, y también la de mi familia. Entonces yo creo que ahí es el enfoque que le pueda dar el paciente o la persona que tiene un padecimiento, y bueno, de esa manera poder canalizar adecuadamente ese padecimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el enfoque que le demos, un enfoque positivo o un enfoque negativo, para que podamos tener una mejor salud. Entonces, si me siento bien, seguramente mi salud va a mejorar. Claro. Claro. Yo solamente para complementar el comentario de la doctora, pues bueno, uno como ser humano, ¿verdad? Como persona, te dediques a lo que te dediques, debes aprender a escuchar tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo te da avisos, ¿sí? Como un dolor de cabeza, un dolor de ojos, a lo mejor mucha sed, pérdida de peso, algún dolor vago en el vientre, en alguna extremidad, ¿verdad? Haz un paréntesis, ¿verdad? Tómale atención, ¿verdad? Ponle atención y trata de investigar de qué se trata, claro. ¿Sí? Porque si esa molestia, ¿verdad? Como dice la doctora, no la aprendes a interpretar, no le das importancia, ¿verdad? Puedes derivar en algo grave, inclusive poner en riesgo la vida de cualquier persona. Sí, claro, y la cuestión psicosomática, ¿no? Nosotros ya lo vemos, que la enfermedad renal está asociada a situaciones de temor y de situaciones de abusos sexuales o de una situación complicada, ¿no? De vida. Las enfermedades respiratorias está asociada a esta situación de quiero expresarme pero no me siento comprendido dentro del sistema, ¿no? Y así, vaya, hay bastante literatura que puede facilitarnos a nosotros la idea de escucharnos. A mí me encanta esta idea del doctor que ha comentado, escucharse y darse cuenta de quién soy, ¿no? No nos escuchamos. No escuchamos a dónde vamos, ni qué queremos, ni quiénes somos. Sí, eso es muy importante, ¿no? Lo que comentan, el hacerme consciente de mí, ¿no? Porque a veces andamos en automático y, sí, creo que en la mediodía me dolió como por aquí, pero seguramente ya fue un dolorcito cualquiera, ¿no? Pero el hacernos consciente, ¿no? El tomarnos un minuto para escucharnos, para sentirnos, para observarnos inclusive, ¿no? En estas detecciones que podemos hacer también por parte del tacto, ¿no? Claro. Etcétera. Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, se nos está terminando el tiempo del programa. Me gustaría que dieran algún mensaje para concluir, alguna recomendación, que se acerquen a los servicios de salud. Entonces, por favor. Claro. Sí. Bueno, pues yo sí quisiera recomendarle a toda la población que, si identifican un problema, en este caso estamos hablando de enfermedades crónicas, si hay diabetes, hipertensión, problemas de lípidos en la sangre o problema de grasa en sangre, síndrome metabólico, busquemos ayuda, ¿no? No nos quedemos ahí. Si son atendidos en unidades médicas donde no tienen un control, sus cifras están fuera de parámetros normales, sí es importante que ellos sepan que somos una clínica de especialidades en enfermedades crónicas, atendemos a pacientes con esos padecimientos, tenemos un equipo especializado en enfermedades crónicas, un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un trabajador social, un área de enfermería que se encarga de abordar al paciente y sobre todo tomar en cuenta incluso la forma de pensar del paciente para dar un tratamiento dirigido e individualizado. Eso es muy importante. Entonces, que la población sepa que somos una unidad de especialistas en enfermedades crónicas, estamos atendiendo a la población del estado de Tlaxcala. Nosotros nos encontramos en la avenida Volcanes sin número, Colonia Vista Hermosa Magisterial, estamos ubicados ahí a la altura del Chaparral. Estamos trabajando con estos pacientes y pedirles a los pacientes que soliciten su envío a esta clínica, ya que tienen que ser referidos de unidades médicas para que podamos atenderlos con mucho gusto. El equipo es un equipo excelente que trabaja muy a gusto con los pacientes. Pues, doctora Araceli, muchísimas gracias
por su presencia, por darnos esta información, estos consejos. Muchas gracias. Doctor. Claro, yo los invitaría a toda la población que tenga alguna afección en su estado de salud, que con toda confianza vaya a la unidad médica, en este caso al Hospital General, pues ya sea por la vía de urgencias, donde pueda ser canalizado a una consulta externa, y pues van a encontrar en nosotros una mano amiga, no van a encontrar una cara enojada, pues téngalo por seguro, porque a veces es lo que frena mucho al paciente. Si voy, ¿qué me van a decir? ¿Me van a regañar? No, nosotros estamos para tenderles la mano, ¿verdad? Tomar lo mejor de nuestros conocimientos para el bienestar de ustedes como pacientes. Doctor, muchísimas gracias por su información, por su valiosa presencia. De nada. Sí, me honro en estar en el hospital con ustedes trabajando, doctor. Gracias. Es un honor, es un gusto. Me honro en saber que muchos pacientes yo escucho y reescucho las historias de vida. Muchas gracias a todos nuestros pacientes. Estamos ahí en el Hospital General, desde el área de hacer la intervención en crisis, desde el área de urgencias, ¿no? Estamos para servirles. Yo soy muy cálida, soy muy cercana y también muy risueña, y además me he tratado de comprometer bastante para salir adelante con todos ustedes y esperarlos. Entonces estamos en el área de tanatología y de cuidados paliativos. Tanatología no significa que bueno, ya vamos a fallecer, no, es el bien, el cuidar el bien. Y además también, bueno, sí, en momentos bastante serios que vivimos, acompañarlos dignamente y con muchísimo respeto. Los invito, por favor, a nuestro magno evento en el área del Hospital General de Tlaxcala, donde vamos a contar con el concurso de Desarrollando tus Talentos. Hay 3 premios económicos, hay una participación, y es para hacer un buen cierre de año y además para liberarnos de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, qué amables. Gracias, Maru, por tu presencia. A los 3, pues esperamos que en algún otro programa pues, nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Esperamos que pues, ustedes desde sus hogares tomen estas recomendaciones, realicen lo posible y bueno, que obviamente se acerquen a estos servicios de salud que ofrece nuestro estado. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches.